Unidad de Gestión Educativa Local número 14 de Ollón. A todos los que me escuchan, hacerles llegar los saludos cordiales de la directora de la UGEL 14 Ollón, de la misma manera de la jefa del área de gestión pedagógica. En esta oportunidad me complace en presentar informaciones que tienen que ver con las orientaciones para la elaboración de los criterios de evaluación en el área de comunicación e inglés. Lo que queremos es que cada uno de los docentes sean fortalecidos en las competencias para la elaboración de los criterios de evaluación coherentes al propósito de aprendizaje. Nuestro producto será pues la formulación de los criterios de evaluación de una de las competencias del área. Estos criterios que vamos a tener como producto deben ser coherentes al propósito de aprendizaje. Temas que abordaremos. En un primer momento, daremos los alcances sobre las orientaciones generales para la elaboración o formulación de los criterios de evaluación. También tendremos que conocer cuál es la ruta que se debe seguir para concretar la formulación de los criterios de evaluación. Es importante recordar sobre las orientaciones que se deben tener en cuenta para la elaboración de los criterios de evaluación, teniendo como consideraciones los documentos normativos como la programación curricular de la educación básica regular, el currículo nacional, la resolución viceministerial la 094, cartillas sobre la evaluación formativa, entre otras. Teniendo en cuenta esos documentos de referencia, se sintetiza que los criterios de evaluación son referentes específicos para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en actuaciones retadoras, desafiantes, propios de su contexto. ¿Cómo se formulan los criterios? Los criterios se formulan a partir de los estándares de aprendizaje y sus desempeños. ¿Por qué los estándares? Porque los estándares es la meta hacia donde se quiere llegar. ¿Y por qué los desempeños? Porque los desempeños van a describir las actuaciones de los aprendizajes de los estudiantes de un determinado grado o edad. Asimismo, deben incluir a todas las capacidades. No se hace por separado, más bien se combinan todas las capacidades de la competencia que ha sido precisada. Y estos criterios se deben ajustar a la situación o problema a enfrentar. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como docentes? Debemos analizar las competencias y capacidades a evaluar. Es decir, tenemos que ser conscientes de qué nos pide la competencia y las capacidades que hagan los estudiantes. Debemos dominar su definición, su significado,
las capacidades que lo componen y cómo éstas se combinan, su progresión y sus implicancias pedagógicas. Por otro lado, también es importantísimo analizar el estándar y el desempeño del ciclo y grado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes en función al grado o ciclo al que pertenece. Luego, compararlo con las descripciones del nivel anterior y posterior. Esto nos permitirá comprender en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes. También es importante conocer que los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de la competencia y estos constituyen criterios comunes tanto a nivel de aula como de sistema. Los criterios de evaluación son referentes específicos para el juicio de valor y para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, estos criterios nos van a permitir determinar cuán cerca o lejos se encuentran los estudiantes de alcanzar la meta, que es los estándares de aprendizaje. Por ende, tenemos que saber para qué se formulan los criterios de evaluación. En el proceso de la evaluación para el aprendizaje, se formulan para brindar retroalimentación. Es decir, la evaluación en proceso es para brindar retroalimentación. Entonces, los criterios se utilizan para observar con detalle los recursos utilizados durante el proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para lograr el propósito de aprendizaje. En el proceso de la evaluación del aprendizaje, los criterios se evalúan para determinar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes. Utiliza los criterios para observar la combinación de capacidades y además esta combinación de capacidades de la competencia determinada deben dar respuesta a la situación planteada. Entonces, significa que los estudiantes deben fomentar que pueden ir aportando a la formulación de los criterios, es decir, ellos deben construir o ser parte de la construcción o formulación de los criterios de evaluación. Para eso deben ser claras y comprendidas a cabalidad por ellos, ya que los criterios de evaluación van a permitir que los estudiantes regulen sus aprendizajes, también sean o logren la autonomía. Además, los criterios se hacen visibles en los instrumentos de evaluación que permiten retroalimentación. ¿Cómo evaluamos? Comprendiendo la competencia por evaluar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar, analizar, comprender, explicar qué es lo que la competencia y sus capacidades quieran que hagan o sean capaces que hagan los estudiantes. Esto en un nivel de progresión e implicancia pedagógica. Extrayendo informaciones de Fernando Llanos, nos da como alcances procesos clave de la evaluación formativa. ¿Qué se espera de los estudiantes? Para responder a esta pregunta, nos dice él
que debemos formular criterios de evaluación. Y estos criterios de evaluación deben partir de los estándares y los desempeños. Además, nos dice que estos criterios deben reunir aspectos relevantes de las capacidades, que además estos criterios no pueden estar cambiando de manera constante, más bien deben ser estables en el tiempo, porque si se dan cambios, significa que no nos va a permitir medir el progreso de los estudiantes en relación a los estándares. Además, pues que estos criterios deben orientar al desarrollo de las competencias. Entonces, teniendo en cuenta ello, entonces sabremos qué se espera de los estudiantes. Ahora, ¿cómo vamos a saber si el estudiante ha logrado lo que se espera o lo que se esperaba? Lo que nos dice es que se tiene que promover situaciones o experiencias retadoras, donde que el estudiante sea capaz de combinar capacidades para el desarrollo de esas competencias, pero que éstas a su vez debe ser de interés de ellos, debe responder a las necesidades de ellos, debe problematizar, porque si no hay una problematización no llevaría al desarrollo de las competencias, y todo ello se hará evidente en un producto o evidencia. Si bien es cierto, en el actuar de los estudiantes, en cada sesión tenemos productos, sin embargo, tenemos que elegir la que reúne los requisitos o las que sean más potentes para poder medir el logro o el grado de logro que se quiere en los estudiantes. Cualquiera de las evidencias a veces no permite medir el desarrollo de las competencias. Por eso hay que asegurarse que estas evidencias sean muy diversas, pero también potentes. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir entre lo que se hizo y lo que se esperaba? O sea, ¿cómo hacemos para reducir las brechas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es brindar retroalimentación efectiva. ¿Esto qué significa? Que no se debe dejar postergado la oportunidad de retroalimentar. Él recomienda que la retroalimentación debe ser en el proceso y no esperar para después o dejarlo para después, porque se hace pues menos interesante o menos fructífera. Ahora, esta retroalimentación nos va a permitir identificar y describir aciertos y dificultades. Entonces, a partir de ello también podemos aprovechar esos errores para que mejore sus aprendizajes. Desde esa mirada, entonces, ¿cuál sería la ruta que se debe seguir para formular los criterios? En un primer momento, debemos identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Una vez que se tiene identificado esas necesidades, se va a determinar los propósitos de aprendizaje, entendiéndose que los propósitos de aprendizaje pues es la competencia, sus capacidades, los estándares, desempeños, los enfoques transversales y las competencias transversales. Luego de ello, de determinar el propósito de aprendizaje, se va a seleccionar o diseñar una situación significativa, para luego determinar el producto y las actividades. O sea, ¿cuál va a ser el producto que me permite a mí
ver si mis estudiantes están avanzando o no. Y luego tenemos la formulación de los criterios de evaluación. Entonces, teniendo en cuenta esta ruta, vamos a proceder a observar un ejemplo. Tenemos un ejemplo, una situación. El docente de comunicación de la institución educativa Nuevo Horizonte de Ollón, después de haber culminado con el análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes del segundo año de secundaria, en el segundo bimestre, en la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna, presentan las siguientes dificultades. Los estudiantes aún no logran identificar información explícita del texto, así como el tema, subtemas y la situación comunicativa. Tampoco no establece relaciones lógicas entre las ideas de causa-efecto. Tampoco deduce la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos y la información que aportan los organizadores o ilustraciones. También tienen dificultad para argumentar su posición frente al texto. Establecemos entonces el propósito de aprendizaje. Tenemos acá el estándar, el estándar de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna, las capacidades donde obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta, reflexiona y evalúa. De acuerdo a las necesidades de aprendizaje, sabemos que en obtiene el estudiante aún no identifica información explícita y relevante. En infiere e interpreta, no identifica el tema, los subtemas, el propósito comunicativo del texto, tampoco deduce relaciones lógicas de causa-efecto, tampoco explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos y la información que aportan los organizadores o ilustraciones. En la capacidad reflexiona y evalúa, aún les falta opinar sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor. Entonces, acá está mi propósito de aprendizaje. Ya he tenido una necesidad y ahora paso a lo que es el propósito de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es la siguiente ruta? Dice que debemos diseñar una situación significativa, también el producto y las actividades. La situación significativa. La docente del área de comunicación les ha dicho a los estudiantes del segundo año de secundaria que ha recibido un documento en el que se menciona que todos van a participar de un concurso de comprensión de textos. Ellos se alegran por la noticia porque son muy competitivos. Sin embargo, saben que en la última evaluación de comunicación, la mayoría de los estudiantes han alcanzado el nivel de preinicio e inicio. ¿Por qué? Frente a esa situación se pregunta, ¿de qué manera podríamos leer los textos para comprenderlos y tener buenos resultados en el concurso? Bien. El producto va a ser lo siguiente, que los estudiantes escribirán resúmenes en organizadores visuales y otros, aquellos que no les gusta de repente escribir, van a parafrasear las informaciones de los textos leídos.
Ahora, ¿cuáles son las actividades que se va a desarrollar para lograr pues el propósito de aprendizaje, ¿no? Leerán diversos tipos de textos e identificarán información explícita como el tema e ideas principales. También deducirán el subtema y los propósitos comunicativos. Realizarán una lectura intertextual para deducir las relaciones lógicas de causa-efecto. Escribirán resúmenes sobre lo que han comprendido del texto leído y opinarán sobre la forma, el contenido del texto y la intención del autor. Esas son las actividades. Seguramente algunos de ustedes dirán, sería importante incluir las estrategias o las técnicas que se van a desarrollar. Es válido también. Entonces, frente a lo que ya tenemos, estamos con el último paso, la formulación de los criterios de evaluación. Ahí está la competencia, sus capacidades, el estándar y acá los criterios de evaluación. En obtiene información ponemos como criterios de evaluación: identifica información explícita seleccionando datos específicos y algunos detalles del texto. Luego, localiza información contrapuesta y vocabulario variado en textos con estructura compleja. Integra información que se encuentra en distintas partes del texto o al realizar la lectura intertextual. Estos criterios se han formulado teniendo en cuenta los estándares y también los desempeños. Los estándares porque es la meta hacia donde se quiere llegar, y los desempeños porque nos permite pues la complejidad que se van dando de uno a otro nivel o grado. En la segunda capacidad, que está pintado con verde, tenemos pues que se desprenden varios criterios, porque esto es lo que me pide que hagan mis estudiantes después de haber hecho el análisis de la competencia, de las capacidades, del estándar e incluso del desempeño. Tenemos pues que en Infiere vamos a tener que el estudiante sea capaz de explicar, o sea, explique el tema, los subtemas, la idea principal, el propósito comunicativo del texto. Establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el texto con su experiencia y contexto sociocultural. Deduce relaciones lógicas de causa-efecto en la lectura intertextual. Luego, será capaz de deducir las características y cualidades implícitas de seres, objetos, hechos y lugares. También tendrá que ser capaz de deducir el significado de las palabras y expresiones con sentido figurado a partir del contexto del texto. Deduce la intención del autor y los diferentes puntos de vista que aportan los gráficos e ilustraciones del texto. Explica las características de personas y personajes. Deduce la intención de algunas figuras retóricas, por ejemplo, el símil. Reconoce el tipo, formato, género y contexto del texto. Opina de manera crítica sobre el contenido y forma del texto, argumentando sus ideas con informaciones del texto y de otras fuentes confiables. Opina sobre el lenguaje, los recursos textuales,
del texto deduciendo la intención del autor. Y por último, evalúa la eficacia de la información considerando el efecto que estos producen. Bien, después de haber hecho esos alcances, espero pues que les sirva de referencia para que puedan ustedes construir sus propios criterios de evaluación teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje y los desempeños de cada competencia combinando sus capacidades. Eso es todo, muchas gracias. Programa de formación en servicio Educa Ollón.